Buenas noches, amados hermanos, amigos, que el Eterno bendiga sus vidas grande y poderosamente hoy y siempre. Por la gracia y la misericordia del Señor, estamos en una noche más de estudio bíblico de la Primera Iglesia Bautista de Guayaquil. Estamos en este año estudiando discipulado que fortalece, basado también en nuestra temática 2025, Iglesia y hacer discípulos. Estamos en esta noche por culminar el capítulo número 4, que se titula Cómo ser un cristiano constante. Y para ello hemos venido analizando últimamente algunos aspectos que nos permiten tomar el título del capítulo, llevarlo a interrogante y contestar esta interrogante que creo que a cada uno de nosotros nos llama mucho a la reflexión. Y la pregunta sería, ¿cómo ser un cristiano constante? Y para ello hemos venido analizando algunas pautas. Son 7 en total, de las cuales hemos visto hasta la semana anterior 5. Quisiera el día de hoy pues arrancar con ese preámbulo también, haciendo también un recordatorio de lo que hemos visto, no sin antes hacerles extensiva también la invitación a tener la palabra de Dios a la mano, de tener una libreta de apuntes y un esferográfico para que juntos podamos ir también señalando, tomando las notas necesarias de este estudio bíblico. Así que nos permiten a nosotros ir buscando la estructura de la respuesta que trae a esta interrogante: ¿cómo ser un cristiano constante? Y quiero, antes de dar materia nueva con la que vamos a culminar el capítulo en esta noche, Dios mediante, recordar lo que dice la palabra del Señor en Colosenses capítulo 1, versículo 23. Y dice lo siguiente: con tal de que se mantengan firmes en la fe, bien cimentados y estables, sin abandonar la esperanza que ofrece el Evangelio. Este es el Evangelio que ustedes oyeron y que ha sido proclamado en toda la creación debajo del cielo, y del que yo, Pablo, he llegado a ser servidor. Basada en la versión NBI. La versión Reina Valera 960 dice: si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Tenemos una hermosa base bíblica, sobre todo en estos tiempos de mucha complejidad. Creo que lo que nosotros vemos, a lo que estamos expuestos a través de un mundo globalizado, de medios como son las redes sociales, comunicación inmediata, una comunicación que hoy a través de distintos medios se viraliza en cuestión de segundos. Tenemos acceso como nunca antes, ninguna otra generación lo ha tenido, a la información, al conocimiento digital. Y en medio de ello, sabemos de que todo esto, si bien es cierto, puede ser la oportunidad para desarrollar, crecer ministerialmente e incluso a nivel personal, no es menos cierto también de que puede ser herramientas que el enemigo las puede utilizar a su favor para tratar de generar inestabilidad en el pueblo cristiano. Así que hay que tener mucho cuidado, porque el Señor quiere un pueblo que sea constante en su camino, que sea constante en su camino, el Señor quiere una iglesia que sea constante en su camino. El Señor quiere que sus hijos sean constantes en su camino. El Señor quiere que sus discípulos, sus aprendices, sus siervos sean constantes en su camino. Así que esta pregunta, ¿cómo ser un cristiano constante?, que es la que le hemos dado énfasis en el capítulo, nos da la oportunidad de poder extraer lecciones y aplicaciones a nuestras vidas, con la finalidad de que tú y yo, a través del día a día, ejemplificando con los frutos de que realmente estamos creciendo espiritualmente, y eso realmente trae ese regalo maravilloso de poder ser un hijo de Dios como Él lo ha establecido. Hoy vamos a continuar con 2 pautas más para poder culminar el capítulo número 4. Esta sexta pauta, para poder contestar esta pregunta, ¿cómo ser un cristiano constante?, tiene que ver
con lo siguiente: que nadie te mueva a hacer el mal. Y lo vuelvo a repetir para aquellos que están tomando sus notas, y dice: que nadie te mueva a hacer el mal. O sea, podríamos hablar de influencia, ¿no? De aquella influencia maligna que a veces tenemos alrededor en personas que no tienen temor de Dios, o incluso algunos que a veces se identifican como cristianos, que pueden incidir en la toma de decisiones de una u otra manera. Así que el día de hoy es importante resaltar esta pauta: que nadie te mueva a hacer el mal, basado en el libro de Hechos, capítulo 21, versículo 30 y 31, que dice lo siguiente: así que toda la ciudad se conmovió y se agolpó el pueblo, y apoderándose de Pablo, le arrastraron fuera del templo e inmediatamente cerraron las puertas. Y procurando ellos matarle, se le avisó al tribuno de la compañía que toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada. Tenemos presente que el libro de Hechos, su autor, inspirado por el Espíritu Santo, guiado por el Espíritu Santo, es el doctor Lucas, doctor de cabecera del apóstol Pablo, alguien que investigaba y alguien también que levantó mucha información de primera fuente. Y nos comparte a través de este relato en la historia del Nuevo Testamento, en donde vemos al apóstol Pablo en una situación bastante apremiante, en virtud, como bien lo establece el texto, procurando ellos matarle. ¿Quiénes eran ellos? De acuerdo a lo que vemos acá, el pueblo que estaba en Jerusalén, judíos que estaban ahí, tal vez otros mezclados con los judíos, pero al final la ciudad estaba alborotada. Para que usted tenga una idea, muchas veces vemos en las noticias cuando de repente en la Sierra Central, por lo general, en algunos cantones de nuestra parte andina, ellos tienen una situación bastante apremiante respecto a cuando cogen a alguien que se lo identifica como algún delincuente, algún violador, algún estafador, alguien que ha ido en contra de la ley, y no solamente de la ley constitucionalmente hablando, sino también de la propia ley indígena. Y vemos cómo el pueblo se organiza, se alborota y lo toman, lo retienen y comienzan, pues obviamente, a aplicar su ley. Para tener una idea de lo que tal vez, claro, en un sentido totalmente opuesto, porque Pablo no era ningún delincuente, era un cristiano, ¿sí? De buena cepa, por decirlo así, un cristiano entregado al servicio del Señor, un siervo del Señor, un apóstol del Señor, enviado a los gentiles. Y en medio de ello vemos que hay una situación bastante crítica, bastante crítica. Pero esta situación apremiante para el apóstol Pablo, viendo a la gente, a la masa, ¿sí? Totalmente enardecida por lo que Pablo hacía. ¿Y qué es lo que Pablo estaba haciendo? Predicar el evangelio. Y mucha gente no le gustó, se descuadró, se descompuso, ¿sí? Se desencajó emocional, espiritual y físicamente. Pero aquí aparece un autor en escena, el autor de ese comportamiento llamado Satanás. Precisamente Satanás está en una campaña para mover a las personas a hacer el mal, para incitarlas, para inquietarlas, para llevarlas precisamente a hacer el mal. Los malos espíritus, por decirlo de esta manera, demonios que polulaban por ese lugar donde Pablo estaba predicando la palabra. Debemos de recordar que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra huestes y potestades de maldad. Y el mismo apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, lo compartía en sus cartas. En ese sentido, este tema espiritual demoníaco, por decirlo de esta manera, los malos espíritus inspiraron a la ciudad para levantarse contra Pablo, para levantar cargos
al apóstol Pablo. Y no solamente levantar cargos para que vaya preso, sino para matarlo por su predicación poderosa. Las huestes demoníacas estaban inquietas, estaban realmente amenazadas por el poder del evangelio que compartía el apóstol Pablo. Debemos de recordar, como bien lo dice el libro de Romanos, como una referencia, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Por lo tanto, el apóstol Pablo estaba llevando el mensaje y eso estaba levantando a todas esas huestes demoníacas que inspiraban a la gente a hacer el mal. Porque la pregunta es, ¿qué mal estaba haciendo el apóstol Pablo? ¿Estaba robando, estaba agrediendo, estaba insultando? No, él estaba predicando las buenas nuevas noticias de salvación. Por lo tanto, debemos de tener cuidado de que nadie te mueva a hacer el mal. Probablemente a tu alrededor hay muchas personas que no son cristianas en el día a día, porque Satanás no puede poseer a un cristiano. Lo que puede hacer con un cristiano es inquietarlo, es verdad. Pero Satanás sí puede poseer a gente vacía que no tiene a Cristo en su vida. Y muchas veces Satanás utiliza a esas personas para inquietarte, para seducirte, para influenciar en ti, a tomar malas decisiones. Cuando usted como cristiano obediente quiere leer la Biblia, pues aparecen los grandes amigos a invitarlo a ver el partido, a invitarlo a tomar un café justo en ese momento. Si tiene que ir a la iglesia, vamos al estadio. Y comienzan a inquietarte y muchas veces decisiones que pueden parecer muy inofensivas van subiendo el nivel hasta que te das cuenta que comienzas a hacer todo lo contrario a lo que Dios te establece. E incluso la misma palabra dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es considerado pecado. Entonces, debemos de tener cuidado de que nadie te mueva a experimentar cosas malas, que nadie te mueva a eso. Bien lo dice de manera coloquial aquel refrán, la curiosidad mató al gato. Pero en otro sentido, la curiosidad también, sí, trae cosas negativas a muchos cristianos, a muchos cristianos. El diablo ha engañado a algunos cristianos para que crean que algo les falta. Por consiguiente, se vuelven curiosos y quieren experimentar con estas áreas prohibidas. Nunca se olvide de lo que ocurrió en el jardín del Edén. Nunca se olviden de eso. ¿Sí? Para Eva, bueno, vamos entonces a probar ese fruto prohibido. Cómo Satanás envolvió a Eva y la utilizó a Eva con su engaño para que ella pueda, obviamente, influenciar en Adán a hacer algo malo. Al final del día, los dos hicieron algo en contra de lo que Dios había establecido. Algunos dirán, bueno, nunca en mi vida he probado un cigarrillo. Quiero saber qué se siente estar bajo la nicotina. Tal vez a un joven, tal vez a una persona ya no tan joven, algo de curiosidad puede provocar el contexto al cual usted se merece todos los días. Otros dirán, nunca he consumido drogas y quiero saber qué se siente estar de repente drogado. Es posible que solo descubras que se siente estar loco, estar bajo las sustancias psicotrópicas. Te puede dar lo que se llama, según la medicina, esquizofrenia inducida por la marihuana. Mucha gente, por curiosidad, porque son inducidos por personas a su alrededor, hacen lo malo. Otros casos también existen de aquellas amistades que corrompen buenas costumbres. Porque las malas compañías, la gente que no tiene temor de Dios, puede provocar en ti que hagas cosas malas. Y hay que tener mucho, mucho cuidado. Hay una pequeña anécdota que cuenta aquel pastor médico del que hemos venido tratando algunas de sus
experiencias. Y aquí encaja una muy buena. Un día, cuenta él, dice, yo estaba con mi jefe en un consultorio del hospital de salud mental cuando una madre llevó a su hijo. Este muchacho había estado experimentando con marihuana. El psiquiatra llevó a este joven a dar un recorrido por el hospital mental. Había hombres en cubículos pequeños, haciendo ruidos extraños, variados. Había lugares especiales para locos muy salvajes. El psiquiatra le advirtió a este joven que si continuaba experimentando en drogas, su curiosidad haría que terminara en ese zoológico. Nunca olvidaré ese recorrido, es lo que cuenta este joven pastor y doctor. En esta misma clase de curiosidad, que es muchas veces la estrategia que Satanás va a utilizar para utilizar sus instrumentos y para provocar que muchos cristianos pues tomen malas decisiones. Esta misma clase de curiosidad es la que llevó al hijo pródigo a dejar la casa de su padre para comer con los puercos. Pues resulta que al hijo pródigo nada le faltaba en casa. Pues resulta que a un cristiano nada le falta en Cristo Jesús. Si nosotros comenzamos a hacer una analogía, muchas veces nos queremos comportar como el hijo pródigo. ¿Qué hay detrás de esa puerta? ¿Qué hay detrás de esa frontera? ¿Qué hay a la vuelta de la esquina? ¿Qué es lo que habrá detrás de este tipo de experiencia? Al final del día, encontramos a un hombre en una historia. Y precisamente en el capítulo 15 de Lucas, del versículo 12 al 17, vamos a tomar algunos textos que nos permiten considerar este tipo de curiosidad que llevó precisamente al hijo pródigo a dejar la casa de su padre. Teniéndolo todo, quiso conocer cosas nuevas, experimentar cosas nuevas, a tal punto que la experiencia de comer con los puercos, con los cerdos, con los chanchitos, no era nada agradable. Si usted alguna vez ha tenido la oportunidad de ver un chiquero, sea en el campo o sea en la ciudad, realmente es asqueroso estar en un chiquero. Así que imagínense, peor comer con los chanchos, con los puercos, no ha de ser nada, nada agradable. Pero bueno, veamos qué nos dice la historia en Lucas 15. Dice, el menor de ellos eran dos hermanos, recuerden, este padre de la historia tenía dos hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Imagínense, exigiendo por adelantado lo que le correspondía a este hijo. Y dice, y le repartió los bienes. El padre no se hizo problema, le dio lo que el hijo pidió. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada. Se fue lejos, dejó la casa de su padre, dejó la comodidad que tenía en la casa de su padre, dejó incluso a su hermano mayor, dejó toda la bonanza, todo el confort, todas las condiciones que su padre se había esforzado por darle a su hijo y que no le falte nada. Él dejó todo, dice la palabra, se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y es importante utilizar el término, ¿sí? Y recordarlo, perdidamente. ¿Cómo vivió esta persona? Perdidamente. Algo que no había experimentado en la casa de su padre. Algo que en la casa de su padre jamás iba a hacer. Dice versículo 14. Y cuando todo lo hubo malgastado, porque fuera del consejo que el padre da, nada bueno puede haber en la decisión de una persona.
Y esto en la vida espiritual es lo mismo. Usted se aleja de la presencia del Padre, usted deja de escuchar el consejo del Padre a través de la palabra y sus decisiones serán equivocadas y tendrán consecuencias graves, como también dice el versículo 14. Y cuando hubo, dice, todo lo hubo malgastado, ¿qué fue lo que viene a continuación? La consecuencia, porque ya no había recurso para comprar alimento. Y dice, vino una gran hambre en aquella provincia muy leja y apartada, y comenzó a faltarle. ¿Por qué? Porque tomó malas decisiones, porque cerró, ¿sí?, el oído a la fuente de consejo, porque se apartó de su padre, se apartó de la casa del padre, se apartó de la comunión con su hermano, se apartó del consejo que solo se puede escuchar en la presencia del padre. Por lo tanto, le comenzó a faltar el dinero. Dice el versículo 15, y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, de provincia muy lejana, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Apacentase cerdos. O sea, significa que ahí él estaba limpiando el chiquero, que estaba tomando la comida de los puercos, que nosotros la conocemos acá como la baza, que tiene unos olores bastante fétidos, ¿sí? Más, obviamente, todo lo que los cerdos hacían en su chiquero. Entonces él estaba ahí, en otras palabras, trabajando para medio conseguir algo y poder comer. Mira a dónde llevan las malas decisiones, ¿no? Todo por la curiosidad. Versículo 16 dice, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba, ni aún eso, ni aún eso. Qué miseria de vida comenzó a vivir esta persona. Imagínese usted la escena, teniéndolo todo, buena alimentación, buena vestimenta, buen baño, buena apariencia, gozando de salud, gozando de algo constantemente, ¿sí?, en su vida. Era alguien que tenía nombre, era alguien que tenía una reputación, era alguien que tenía un prestigio, todo lo perdió. Y todo por querer conocer algo fuera del alcance que se le había designado a él. Y dice el versículo 17, y volviendo en sí, gloria a Dios por el arrepentimiento, y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? ¿Qué situación más crítica que tuvo que experimentar a alguien que fue inducido? Claro está que la palabra no nos dice que fue un amigo que lo inquietó, no nos dice más información. Pero ¿quién puede en una mente ociosa gobernar? Satanás. Satanás tiene como pista de aterrizaje toda mente ociosa, toda mente en blanco. Esas personas que no leen la Biblia, esas personas que no estudian la Biblia, esas personas que no se alimentan espiritualmente, serán gobernados sus pensamientos para hacer el mal. Nunca para servir a Dios, nunca para honrar al Padre, nunca realmente para hacer las cosas que Dios manda, sino para hacer lo contrario. Por eso vemos acá una relación respecto a la curiosidad que no podría haber tenido el hijo pródigo en casa. Pregúntese este día, ¿qué no podría haber tenido? Creo que todo lo tenía, todo. Él admitió que los sirvientes de su propio padre tenían comida más que suficiente. Solo tenía curiosidad de lo que estaba pasando allá afuera y no le fue bien. No le fue bien. Todo lo que él comenzó a hacer en esa provincia lejana era malo, era cosas malas, porque en el mundo no hay nada que a Dios le pueda agradar. Porque el que tiene amistad con el mundo se constituye enemigo de Dios.
Y eso es un principio. Y si usted quiere hacerse al mundo porque está siendo seducido, porque está siendo inducido, porque está escuchando, porque está prestando su oído para hacer lo que Dios aborrece, entonces usted dejará de ser constante. ¿Por qué hay muchos cristianos golondrinas en estos tiempos? Porque hay muchos cristianos que prestan oídos a fábulas. Hay muchos cristianos que hoy están prestando el oído a fábulas. No te congregues, no es necesario. No leas la Biblia. No ores. ¿Para qué vas a evangelizar? ¿Para qué vas a ayunar? ¿Para qué vas a hacer esto, lo de acá? No te preocupes, no vayas a evangelismo, ándate a trabajar nomás o invéntate algo en tu casa. La gente, amados hermanos, deja de hacer las cosas que a Dios le agrada por hacer las cosas que no le agradan. En ese sentido, debemos de observar, sean jóvenes, sean adultos, sean adolescentes, que a Dios le agrada que tú y yo vivamos una vida constante, que seamos cristianos constantes. Podemos observar alrededor de nuestra vida muchos jóvenes cristianos. Y cuando hablamos de jóvenes cristianos, podemos decir que son hermosos, son jóvenes encantadores, que todavía a pesar del consejo de sus padres, a la luz de la palabra de Dios, andan en otras cosas en el mundo. Andan en otras cosas en el mundo. Si usted es un padre que aún gobierna la vida de sus hijos, no cambie, ¿sí? El manjar de la bendición que Dios nos da a través de su palabra por las migajas del mundo. Hay padres que ocupan a sus hijos en actividades extracurriculares o mundanas en vez de hacer que sus hijos vayan a los jóvenes, por ejemplo. Eso es triste, porque llegará un momento que ese hijo crecerá y ya no tendrás tú autoridad sobre él. Hoy tú decides aún sobre la vida de tus hijos menores de edad. Y si tienes tú que poner en una balanza entre llevarlo a la iglesia para que esté en un espacio de jóvenes, para que enriquezca su vida, ahora que aún lo puede hacer con las cosas del reino, versus algo que en el mundo obviamente no tiene mayor edificación o actividades que pueden hacerse en cualquier otro horario. No seas tú mañana más tarde el causante de ver el carácter de tu hijo totalmente negativo y en contra de Dios. Hay hijos cristianos, o bueno, hijos de padres cristianos, mejor dicho, que aborrecen ir a la iglesia, que aborrecen leer la Biblia, que aborrecen un culto de oración. ¿Y sabes por qué? Porque el autor intelectual muchas veces de esa conducta es el mismo padre. Tengamos presente, amados hermanos, que hoy estamos frente a un ataque nunca antes visto, porque el acceso a la información, tanto buena como negativa, está al alcance de un clic, al alcance de un clic. Algunos de los jóvenes solo tienen curiosidad. Y déjame decirte, y no me da vergüenza lo que voy a decir, pero aproximadamente 40 años atrás, el acceso a la pornografía no era, ¿sí? No era para menores de 18 años. Hoy el acceso a la pornografía puede estar al alcance de un niño que ya sepa manejar una tabla o un celular y puede tener 4 años, 5 años, 7 años. Ya a los 10 años, esos niños están mentalmente dañados. Espiritualmente, probablemente que sí. Por eso tenemos que tener mucho control sobre lo que Dios nos está ofreciendo hoy. Ser cristianos constantes. Muchos quieren seguir descubriendo lo que nunca han conocido. Y si es descubrir en el mundo lo que nunca has conocido, su fin será perdición y destrucción. No hay nada nuevo bajo el sol. No hay nada nuevo que ver en el mundo. Solo destrucción, solo caos, solo miseria y perdición. Esta sexta pauta es bastante interesante que nos
catapulta de manera inmediata a la última para contestar esta pregunta el día de hoy: ¿cómo ser un cristiano constante? Y la séptima y la última: que nadie te mueva a unirte a murmuradores y personas rebeldes. ¿Sí? Que nadie te mueva a unirte a murmuradores y personas rebeldes. Dice Filipenses capítulo 2, versículo 14. Haced todo sin murmuración y contiendas. Haced todo sin murmuración y contiendas. Porque qué feo que se ve cuando usted, por ejemplo, manda a su hijo a hacer algo. Bueno, en nuestro tiempo era orden, mensaje García, sí, y punto. Y pobre donde tú levantes la mirada, ¿no? Porque un rayo láser te atravesaba enseguida. En estos tiempos, muchas veces, usted da una disposición a sus hijos, adolescentes o jóvenes, y lo van haciendo con sí, un recital completo, pues, ¿no? Y van murmurando y deseando tantas cosas. Y muchas veces esto también ocurre no solo en los que adolecen de una personalidad, sino incluso en personas adultas. Hacen algo y lo hacen murmurando. Hacen algo y lo hacen criticando y cuestionando. Entonces, la murmuración y la rebeldía son primas hermanas, van tomadas de la mano. Y la palabra dice: haced todo sin murmuración y contienda. ¿Qué quiere decir? Que si voy a murmurar, mejor no hago nada. Mejor ni siquiera me comprometo a hacer algo. Si usted lo va a hacer, lo hace como para el Señor. Lo hace de corazón como para el Señor, porque a Jesús servimos. Imagínense que el Señor le está mandando a usted a predicar el evangelio. Le está mandando a evangelizar. Le está mandando a discipular. Y usted va negando. Y usted cree que Jesús no lo está escuchando. Jesús lo está escuchando. Porque Él es omnisciente. Y aunque usted vaya murmurando en su pensamiento, Él ya lo conoce. Murmurar significa quejarse, refunfuñar, hablar entre dientes, criticar y rebelarse. Eso es murmurar, en otras palabras. Hay cristianos que murmuran en su casa. Hay cristianos que murmuran en el trabajo. Hay cristianos que murmuran en la iglesia. Dios está en contra de los que murmuran. Y si no lo sabía, que lo dudo que no lo haya sabido, porque siempre hemos tratado en nuestros espacios, sobre todo a nivel de liderazgo, de enseñar esto, pero así, hasta lo último. En ese sentido, Dios está en contra de los que murmuran. Y si usted se había convertido en un murmurador por excelencia, pues cambie de oficio. Cambie de oficio. Estamos a tiempo. Mientras hay vida, hay oportunidad para arrepentirse. Y hágalo hoy mismo. No siga murmurando, porque Dios está en contra de todos los que murmuran. Dios estaba especialmente descontento con el pueblo de Israel cuando murmuraron en contra de él y en contra de Moisés. Vamos al libro de Números, capítulo 21, versículo del 5 al 7, que dice lo siguiente. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. Lo dice ahí el relato bíblico. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. Y ahí hay una pregunta. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Es como que le digamos al Señor: ¿por qué me sacaste del mundo y me trajiste a esta vida en Cristo? Porque es la analogía. Egipto representa el mundo, la vida pasada, la condenación, la esclavitud, la miseria, la perdición, la muerte. Y el pueblo estaba quejándose porque Dios lo había sacado de aproximadamente 4 siglos de esclavitud que había tenido Israel. Y lo dicen así: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. El versículo 6 dice: y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. O sea que Dios, de manera inmediata, a todos esos que murmuraban, les envió la muerte. A ese nivel, Dios está en contra de los que murmuran, ¿eh?
Versículo 7 dice, entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Por lo menos reconocieron los que habían sobrevivido. Hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Dios contestó la oración. Entonces, aquí nos damos cuenta, amados hermanos, que Dios está en total descontento cuando el pueblo murmura, cuando el pueblo reniega. E incluso algunos se quejaron y fastidiaron tanto que nunca lograron entrar a la tierra prometida. Nunca. Asimismo ocurrió con la hermana de Moisés y todo lo que ella perjudicó, no solamente su vida, sino también la del pueblo de Dios. Vemos en el libro de Números, un poco más atrás, en el capítulo 12, y básicamente todo el capítulo, los 16 versículos, nos dan a nosotros un interesante contexto de cómo Dios aborrece, Dios castiga a los murmuradores. Por ejemplo, versículo 1 de Números 12 dice lo siguiente: María y Aarón hablaron contra Moisés. Parece que, bueno, el hecho de hacer algo para el Señor siempre nos va a poner en una vitrina, ¿no? Siempre nos va a poner en una vitrina. Si usted es un cristiano evangélico, siempre la gente, todos los ojos están alrededor suyo, ¿no? Viendo lo que hace y lo que no hace. Si usted está sirviendo en la iglesia, lo mismo. Los hermanos a su alrededor verán lo que hace y lo que no hace. Cómo lo hace, si lo hace bien, no lo hace bien. En este caso vemos a María y Aarón hablando en contra de Moisés a causa de su mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. En el versículo 2, la última parte dice que oyó Jehová que María y Aarón hablaron en contra de Moisés. O sea, Dios está en todas partes está Dios. Si usted habla en contra del pastor, ahí en su casa, Dios le está escuchando. Si usted habla en contra de otro hermano, Dios le está escuchando. Si usted habla en contra de una mujer, de un diácono, Dios le está escuchando. Si Dios a usted le está escuchando que está hablando mal de alguien, usted está en problemas con el Señor. No se engañe, la murmuración, la crítica es dañina. Aquí vemos a dos hermanos, e incluso de sangre, hablando en contra de su hermano. No solo eran hermanos como tal, al ser el pueblo de Israel, sino también que eran hijos, ¿sí? De padre y madre. Y vemos ahí, dice, y lo oyó Jehová. Dios escucha todo porque Él es omnisciente, Él es omnipresente. Versículo 3 dice, y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres. O sea, no es que Moisés era una mala persona. Moisés era muy manso y adicionalmente a eso, era el hombre que Dios había escogido para liberar a Israel de todo ese cautiverio, de opresión que había tenido por 4 siglos aproximadamente en Egipto. Vemos más adelante, el versículo 5 dice, entonces Jehová descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Arán y a María. Imagínense, lo llamó por nombre, ¿no? Venga para acá. Esos dos murmuradores, ustedes los que están ahí en esa banca, vengan para acá. Y salieron ambos. Y les dijo, oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Dios salió en defensa de su siervo. Dios salió en defensa de su hijo. Dios salió en defensa de aquel hombre que había escogido para un trabajo tan importante en el reino de los cielos. Bien, entonces estaba claro lo que lo que Dios le estaba señalando a Aarón y a María, y también estaba claro lo que él tenía como concepto respecto a su hijo Moisés. Más adelante, versículo 8 dice, ¿por qué pues no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés? ¿Por qué?
Porque la gente muchas veces, amados hermanos, se deja influenciar. La gente se deja influenciar. Qué triste y qué penoso sería que usted esté en un culto congregacional, en plena predicación, y en vez de estar atendiendo el mensaje, el sermón, la palabra que Dios trae del cielo como maná espiritual para su vida, usted esté contando chistes, esté hablando de cómo está vestido el pastor o cómo está vestida la hermana, esté hablando de la película, esté hablando de cualquier cosa de lo que haya pasado, o esté hablando de un hermano que ha ido mal vestido o que de repente no tiene un olor agradable. Qué triste es que la gente desperdicia su vida y las bendiciones solo por no saber que esto está mal, está muy mal. Y el Señor pregunta, ¿por qué pues no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés? Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. Versículo 10 dice, y he aquí que María estaba leprosa como la nieve. Enseguida vino el castigo. Vino el castigo sobre esta mujer que habló en contra del siervo de Dios, que habló en contra de su hermano y de su hermano menor, porque ellos eran mayor que Moisés. Y miró a Aarón a María y aquí estaba leprosa. Versículo 11 dice, y dijo Aarón a Moisés, ah, Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque, y ahí está un calificativo de su accionar, locamente hemos actuado y hemos pecado. Es bueno reconocer nuestros errores. Aarón estaba reconociendo que habían actuado locamente y hemos pecado. Versículo 13, entonces Moisés clamó a Jehová diciendo, te ruego Dios que la sanes ahora. ¿Qué corazón de Moisés? Respondió Jehová a Moisés, pues si su padre hubiera escupido en su rostro, ¿no se avergonzaría por 7 días? Sea echada fuera del campamento por 7 días y después volverá a la congregación. Entonces, aquí lo interesante de ver es hacia dónde las consecuencias también llegan. No solo fue en el caso de María, que estuvo llena de lepra y que tuvo que estar 7 días fuera del campamento. Aquí hay una doble repercusión cuando no estamos tomando en consideración lo que estamos haciendo en contra de lo que Dios ha establecido. Por ejemplo, dice la palabra que ella fue echada fuera del campamento por 7 días y después volverá a la congregación. Acuérdese que no se trataba de una congregación como la que tenemos nosotros en Jimena 4:21 y Padre Solano. Estamos hablando de un campamento de aproximadamente más o menos 2 millones y pico de personas. Entonces el campamento estaba estancado, el pueblo se estancó, la congregación se estancó. ¿Cuántos días tuvo que estancarse a causa de la murmuración de una mujer, del pecado de una mujer? 7 días. Entonces, hay que tener en cuenta, como bien dice el versículo más adelante, el 15, María fue echada del campamento 7 días y el pueblo no pasó adelante hasta que se reunió María con ellos. Después el pueblo partió. Tuvieron que esperar 7 días a esta mujer. El pueblo se detiene, todo se estanca. Hay que tener mucho, mucho cuidado de lo que Dios nos está advirtiendo. Queremos ser cristianos constantes. Entonces, evitemos caer en este tipo de relaciones con personas que nos puedan mover a unirnos, a ser murmuradores y personas rebeldes. Mucho cuidado con aquello. Las personas que murmuran, que se quejan y se rebelan, nunca logran llegar a la tierra prometida. De acuerdo con algunas experiencias que creo que todos y cada uno de nosotros podemos también tener una que contar, las personas que murmuran y se quejan generalmente se van de la iglesia. Así de sencillo. Esos que andan buscándole, discúlpeme el término coloquial, ¿no? La quinta pata al gato. Por eso, la vez anterior escuchaba una enseñanza que hay que diferenciar entre hijo y miembro. El hijo es de casa. El hijo está todoterreno. El miembro está buscando comodidad, aire acondicionado, confort en la silla, ¿sí? Bueno, y una serie de cosas más. Entonces, muchas veces los miembros son tan críticos de todo
que si el programa salió bien, si el programa no salió bien, como que tuviera que agradarle un programa a ellos, cuando en realidad lo que nosotros rendimos es un culto al Señor. Y a quien le debe de agradar es al Señor. Y si alguien tiene que cuestionar el culto, es el Señor. Por lo tanto, debemos de tener presente que muchas de este tipo de personas se terminan yendo de la iglesia. Tarde o temprano se vuelven cristianos débiles. Porque si usted anda de iglesia en iglesia, usted es un errante. Se convierte en débil, más de lo que ya puede ser. Cuando te quejas contra alguien, es probable que estés enojado con esa persona o que esa persona ya no te agrade. Los que se quejan del gobierno generalmente están enojados con su gobierno. De la misma manera, la gente que murmura contra la iglesia generalmente están enojados con Dios y están dispuestos a abandonarlo. Vigilan muy de cerca todo para murmurar. Por eso es importante que nosotros también prestemos atención a toda esa gente a nuestro alrededor que murmura y se queja, para que en el amor del Señor, a la luz de la palabra del Señor, los llevemos a la reflexión, que comiencen a cerrar su boquita, que dejen de mover la lengua para hacer cosas que no están bien. Ese tipo de personas que murmuran y que critican y se quejan de todo son personas inconstantes. Y en la misma palabra hay un pecado que se compara con la adivinación. Y este es el pecado de la rebelión. Dice 1 Samuel 15:23, porque como pecado de adivinación es la rebelión. Todo aquel que se rebela es aquel que vive murmurando, se vive quejando. La rebelión es la lucha contra toda autoridad. La rebelión generalmente se disfraza de lucha por la independencia. Muchos presuntos luchadores por la libertad e independencia en realidad son rebeldes categóricos, y para eso la historia se ha encargado de mostrarnos aquellos pseudo libertadores que al final han sido rebeldes sin causa. En la iglesia hay demasiados elementos rebeldes y tenemos que detectar a tiempo para poder tomar los correctivos en el amor del Señor. La rebelión proviene del corazón. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Un corazón resentido, un corazón enojado, un corazón celoso, un corazón partido, un corazón roto, fragmentado, es un corazón en donde se va a generar rebelión. Todo hijo de Dios rebelde ha rechazado la autoridad legítima en su vida. Hay que tener mucho en cuenta. E incluso en mi corta experiencia pastoral, he conocido cristianos que no quieren nada. No quieren nada, sea humano o sea divino, que los pueda instruir para bien en su vida. Y eso es terrible, terrible. Ahí hay muchos, sobre todo matrimonios, ¿sí?, que están colapsando a causa de esos corazones que están llenos de rebeldía. Fue rebelión contra la autoridad de su padre lo que llevó al hijo pródigo a abandonar su hogar. Al final del día, resumimos incluso lo que vimos en el punto anterior con este punto. La rebelión en el corazón del hijo pródigo lo llevó a comer con puercos, con chanchitos, en chiquero. Estoy seguro de que tú, al igual que todos mis hermanos y amigos, tal vez aquellos que incluso no se han conectado el día de hoy, no quieres terminar comiendo con los puercos. No creo que ese sea tu sentir. Yo creo categóricamente que tú no quieres terminar comiendo con los puercos. Por eso no debemos de ser rebeldes, porque todos los rebeldes están destinados a terminar de una sola manera. Si no, le podemos preguntar al hijo pródigo, ¿no? O le podemos preguntar a Judas, o le podemos preguntar a Absalón, el hijo de David, o le podemos preguntar a Adonías.
O le podemos preguntar a Ahitofel, o incluso a Simei. Y bueno, tal vez un poco dramático lo que voy a decir. Bueno, pregúntenle a Lucifer y pídanle que les platiquen lo que les sucedió cuando se rebelaron. Acuérdense lo que ocurrió allá, ¿sí?, en el paraíso, cuando se rebeló Satanás y todos sus seguidores. A todos aquellos que se dejan llevar y se convierten en rebeldes, están siendo llevados al mismo lugar, a la destrucción. ¿Queremos ser cristianos constantes? Pues bueno, el Señor nos ha dado pautas y nos da información a través de la Biblia, ejemplos, historias, enseñanza práctica para no incurrir en la inconstancia. ¿Usted quiere ser un cristiano constante? Que nadie lo mueva a unirse a los murmuradores y personas rebeldes. Un murmurador y una persona rebelde es un perdedor, un fracasado absoluto. Así que si usted es más que vencedor en Cristo Jesús, pues bueno, aquí hoy el Señor le ha dado 7 pautas de cómo ser un cristiano constante. Y con todo esto, amados hermanos y amigos, esta noche hemos concluido nuestro capítulo número 4 de nuestro estudio bíblico Discipulado que Fortalece. Cada capítulo es una bendición. Cada capítulo encierra tanta riqueza y enseñanza que debemos de no solamente ser receptores, no solo ser oidores, sino también hacedores de todo el consejo bíblico para nuestras vidas. El Señor quiere discípulos fuertes. El Señor quiere discípulos que sean fortalecidos a través del poder del Espíritu Santo. Y qué mejor que a través de la Escritura, porque toda la Escritura es inspirada por Dios. Esa palabra viva, esa palabra eficaz, esa palabra que penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, es esa palabra que nos está ilustrando, que nos está enseñando, que nos alimenta de cómo llegar a ser esos discípulos fortalecidos en el Señor. Este capítulo maravilloso que el Señor nos ha traído es para bendición no solamente tuya, porque no queremos ser solo, ¿sí?, receptores para nosotros, sino que nos convirtamos en agentes multiplicadores de las buenas noticias. Que Dios bendiga tu vida, que el Señor te guarde. Vamos a terminar con una palabra de oración en esta noche. Padre bendito, Padre de bondad y misericordia, te alabamos y te bendecimos. Damos la honra, la gloria, el honor y la alabanza a ti, Padre eterno, Padre de bondad y misericordia, el hacedor de todo. Toda la creación, todo el universo fue hecho por obra de tus manos. Gracias te damos, Señor, porque hoy, sin merecerlo, tenemos la gracia y la misericordia tuya. Padre bendito, que nos abraza, que nos bendice, a través, Señor, de este tiempo de estudiar, de este tiempo de recibir, pero no solo para ser oidores, sino para ser hacedores de tu palabra. Bendice a todos y a cada uno de mis hermanos, amigos, desde los más pequeños hasta los más grandes, que reciben esta bendición y que la puedan compartir. En el nombre de Cristo Jesús, gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. En el nombre de Jesús y en los atributos de Jesucristo oramos. Amén y amén. Que Dios bendiga sus vidas grande y poderosamente hoy y siempre. Shalom. La Primera Iglesia Bautista de Guayaquil te invita a formar parte de nuestra comunidad digital. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en nuestras redes sociales, donde encontrarás una variedad de contenido audiovisual, el cual será de gran impacto para tu vida espiritual. Y recuerda, en PIBG estás en casa.